Buenos días, queridos estudiantes. Estoy muy contenta de poder trabajar un día más un tema del área de comunicación. El tema que trabajaremos el día de hoy se llama los determinantes demostrativos. Ustedes recordarán que clases anteriores habíamos hablado de los determinantes, artículos y de los adjetivos, que eran palabras que acompañaban a los sustantivos. En esta vez estudiaremos sobre otro tipo de palabras. Veamos las siguientes imágenes. La casa, ese campo y 3 perros. Las palabras que acompañan a los sustantivos, casa, campo y perros, están resaltadas. Estas palabras van a acompañar a estos sustantivos para determinarlo. De allí su nombre de determinantes. Entonces, ¿qué son los determinantes? Son palabras que acompañan al sustantivo y ayudan a identificarlo. Tenemos clases de determinantes. Primero tenemos los artículos que ya habíamos visto en unas sesiones anteriores. El día de hoy veremos sobre los determinantes demostrativos. También tenemos determinantes posesivos, numerales e indefinidos. Bien, como les decía, el día de hoy trabajaremos los determinantes demostrativos. Ahora prestamos atención, observamos las imágenes y leemos. Dice, este niño estudia mucho. La palabra este está acompañando al sustantivo niño para determinarlo. Pero esta palabra, este determinante, indica que la persona que habla se encuentra a una distancia cercana. Veamos, esos chicos cantan muy bien. El determinante esos indica que el sustantivo se encuentra a una distancia media. Y cuando digo aquel polo es nuevo, el determinante aquel indica que el sustantivo se encuentra a una mayor distancia del sustantivo que habla. Entonces, los determinantes demostrativos indican la distancia que hay entre el que habla y el sustantivo al que se refiere. Veamos. El determinante demostrativo va delante del sustantivo. Habíamos mencionado que estas palabras acompañan a los sustantivos. Veamos los dos ejemplos. Este chico es fuerte. Este, que es un determinante demostrativo, está acompañando al sustantivo chico. Esta chica es rubia. Esta, que es un determinante demostrativo, está acompañando al sustantivo chica. Pero además, los determinantes demostrativos concuerdan con el sustantivo en género y número. Veamos los ejemplos. Aquel señor viejo tiene un bastón. El determinante demostrativo aquel acompaña al sustantivo señor al mismo tiempo que concuerda con este en género y número. Tanto el sustantivo como el demostrativo se encuentran en género singular y en número singular y género masculino. En el siguiente ejemplo, esta chica joven no tiene un bastón. El determinante esta acompaña al sustantivo chica y concuerdan ambos en género femenino y número singular. Ahora veamos qué palabras son utilizadas como determinantes demostrativos. Recordemos que los determinantes demostrativos
van a indicar la distancia que existe entre la persona o el que habla y el sustantivo al que se refiere la persona. Habíamos mencionado que hay de tres tipos. Cuando el sustantivo se encuentra cerca de la persona, utilizaremos las palabras este, esta, estos y estas. Si se encuentra el sustantivo a una distancia media, utilizaremos ese, esa, esos y esas. Y si el sustantivo se encuentra lejos de la persona que habla, utilizaremos aquel, aquella, aquellos y aquellas. Veamos algunos ejemplos con demostrativos que indican una distancia cercana. Decimos este libro, esta flor, estos plátanos, estas uvas. Observamos ahí los determinantes. Este se refiere en número singular en género masculino. Esta se refiere en número singular y en género femenino. Estos en número plural, género masculino, y estas se refiere en número plural y en género femenino. Son entonces los demostrativos que indican que que el sujeto está cerca del sustantivo al que se refiere. Seguimos los demostrativos que indican una media distancia o una distancia media. Tenemos ese árbol, esa silla, esos zapatos, esas palomas. Las palabras ese, esa, esos y esas corresponden a los determinantes demostrativos de media distancia. Y al igual que los de una distancia cercana, van a corresponder al género masculino y femenino y al número singular y plural. Seguimos con los demostrativos que indican que el sujeto se encuentra lejos del sustantivo al que se refiere. Aquel cerro. Pues vemos que el objeto está muy lejos del sujeto. Tenemos aquella pelota, aquellos niños, aquellas mariposas. Las palabras, los demostrativos, aquel, aquella, aquellos y aquellas indican que el objeto se encuentra lejos de la persona que habla. Vamos a observar en estos casos porque aprenderemos a diferenciar un pronombre demostrativo de un determinante demostrativo. Entonces, diferenciamos en el primer caso. Dice, primero llevaremos estas, luego seguiremos con esas y para terminar llevaremos aquellas. Bien, en este primer caso, las palabras estas, esas y aquellas no están acompañando a un sustantivo. Por lo contrario, estas palabras se están refiriendo a las cajas. Por lo tanto, hablamos que estas palabras son pronombres. Pronombres demostrativos porque van a reemplazar al sustantivo al que se refiere. Veamos en el siguiente caso. Vamos a echar este sobre en ese buzón. La palabra este y ese están acompañando a un sustantivo. Este está acompañando al sustantivo sobre y ese está acompañando al sustantivo buzón. Entonces, diremos que es un determinante demostrativo y que acompaña al sustantivo.
al igual que en el segundo ejemplo, cuando decimos, después iremos a aquel cine. A aquel cine, aquel está acompañando al sustantivo cine y me está indicando que el cine se encuentra lejos de la persona que habla. También hablamos de un determinante demostrativo. Bien, entonces como conclusión podríamos decir que los pronombres demostrativos reemplazan al sustantivo. Por lo contrario, los determinantes demostrativos van a acompañar al sustantivo para identificarlo. Vamos a relacionar algunas oraciones con y veremos si se refiere de un pronombre o de un determinante. Tenemos la primera oración. Esa camisa me gusta mucho. Observamos primeramente que la palabra esa está acompañando al sustantivo camisa. Por lo tanto, diremos que la palabra esa corresponde a un determinante. Seguimos. Esa me gusta mucho. La palabra esa está reemplazando a un sustantivo. Podríamos decir, está reemplazando en esta oración a camisa, que ya no está escrita en la oración. Entonces, por lo tanto, decimos que esa es un pronombre. Vemos más oraciones, tenemos aquellas flores. La palabra aquellas acompaña al sustantivo flores. Y habíamos mencionado que cuando acompaña al sustantivo, hablamos de un determinante. Siguiente, aquellas me encantaron. Acá, en esta oración, ya no vemos al sustantivo, porque aquellas está reemplazando al sustantivo. Entonces, esto es un pronombre. Continuamos. Estos ejercicios no se desarrollan. La palabra estos acompaña al sustantivo ejercicios. Por lo tanto, es un determinante. Y para culminar, estos no se desarrollan. Estos está refiriéndose a los ejercicios que no aparecen escritos en la oración, por lo tanto decimos que es un pronombre. Creo que ha quedado claro la diferencia entre un determinante y un pronombre. Cualquier duda que tengas, recuerda que me puedes preguntar y yo gustosa haré las aclaraciones. Vamos a repasar un poco. Bien, habíamos mencionado que los eh, demostrativos, los determinantes demostrativos, indicaban la distancia que hay entre la persona que habla y el sustantivo al que se refiere. Bien, bien, habíamos mencionado también que hay de tres tipos. Cuando el objeto está cerca del hablante o de la persona que habla, se utilizará este, esta, estos y estas, como por ejemplo este balón que se encuentra cerca del niño. Luego tenemos el otro tipo de demostrativo cuando se refiere que el objeto está un poco más lejos del hablante. En ese caso utilizaremos ese, esa, esos, esas. Vemos el ejemplo, ese balón. El balón ya se encuentra un poco más lejos del niño. Y por último tenemos cuando se encuentra lejos del hablante, que utilizaremos las palabras aquel, aquella, aquellos, aquellas. Aquí en la oración observamos que aquel balón está más distante del niño. Entonces decimos aquel balón. Bien, alumnos, hemos conocido un poco más de los determinantes demostrativos. Ahora nos toca trabajar a desarrollar nuestros ejercicios y trabajar nuestras actividades en nuestro cuaderno de trabajo. Recuerda que yo estoy acompañando para poder ayudarte ante cualquier duda que pueda presentarse durante el desarrollo de estas actividades. Pero antes de iniciar a desarrollar
nuestro cuaderno de trabajo vamos a recordar siempre la importancia de lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, que ayuda a prevenir muchas enfermedades y sobre todo este virus que nos está afectando a todos mundialmente, que es el COVID-19. Ahora sí, manos a la obra, chicos, nos ponemos a trabajar.